Extraditan a Ovidio Guzmán López alias El Ratón, el hijo del Chapo Guzmán. Ya se encuentra en territorio estadounidense y tendrá que enfrentar a la justicia norteamericana por tráfico de drogas. Inició la huelga de los trabajadores del sector automotriz y las compañías responden despidiendo a cientos de empleados. Además, preocupa las consecuencias que esta paralización tendrá para el bolsillo del consumidor. Regresan las amenazas del expresidente Donald Trump de enviar tropas a México para combatir a los cárteles de la droga. Una vez más, vuelve a lanzar serios ataques en contra de migrantes. Millones de mexicanos se alistan para dar el grito de la independencia. Las celebraciones por esta fecha se viven tanto en México como en Estados Unidos. Cientos de migrantes son rescatados de una muerte segura, con hambre, sin agua y al borde de la asfixia. La mayoría de Centro y Sudamérica que venían en busca de una vida mejor. Colombia y el mundo lloran a un gran artista. Se fue el llamado pintor de las gordas. Fernando Botero fallece a los 91 años de edad por complicaciones de neumonía. Y en nuestro especial por la herencia hispana, la carrera y el legado de Fernando el Toro Valenzuela, un deportista ejemplar que inspiró a generaciones en el deporte del béisbol. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con la extradición desde México hacia Estados Unidos de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Guzmán López, alias El Ratón, llegó este viernes a Chicago, donde enfrentará la justicia por cargos de tráfico de drogas. Ha sido acusado en abril de participar en una red global de narcotraficantes dirigida por el cártel de Sinaloa, usando precursores químicos enviados desde China. El Ratón era requerido por autoridades de Estados Unidos desde el 2019 y fue detenido por el gobierno de México el pasado mes de enero a las afueras de Culiacán, en el estado de Sinaloa. Y esta noche nos acompaña en vivo desde la Ciudad de México el doctor en Derecho César Prieto, profesor e investigador en seguridad de la UNAM. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Perdón. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muchos saludos al público. ¿Qué significa esto para México? Algo muy importante porque el problema que hemos tenido es que han relacionado al presidente Andrés Manuel con la gente o la familia del Chapo, y el hecho de que el gobierno mexicano haya extraditado hoy a Ovidio es un mensaje muy importante en el sentido de que no hay una relación directa. Sin embargo, ¿esto indica que México y Estados Unidos sí están cooperando en esta materia? Sin duda hay una gran cooperación, pues si no, no hubiera sido posible que lo hubieran extraditado, le queda muy poco al gobierno del presidente Andrés Manuel, lo cual hubiera hecho que se quedara en México. Ahora, se criticó mucho el culiacanazo, ¿verdad? ¿Y por qué cambia ahora todo esto? Totalmente. El culiacanazo a principios del sexenio fue una decisión que tomó el señor presidente Andrés Manuel en el sentido de liberarlo o ordenar que se liberara para evitar, él dijo, una guerra que hubiera sido muy sangrienta en Culiacán, y lo que hizo fue lo liberó y luego ya ordenó que fuera atrapado, y hoy en día, la noticia de hoy es que ha sido extraditado a Estados Unidos. ¿Impacta esto en algo en la lucha en contra del narcotráfico en México, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación con el poderío que tiene? Sin duda creo que impacta porque, bueno, ya está su papá en Estados Unidos, ya está un hermano y ahora va él. Sin duda eso hace que las redes del narcotráfico tengan menos operación, por lo menos a un nivel alto. Él ha sido acusado de traficar fentanilo utilizando las redes de conexión a través de China, y que México sea uno de los países que más exporta a Estados Unidos fentanilo. Doctor, esto tiene un trasfondo político, es decir, ¿le conviene a Morena, le conviene al presidente mexicano que en la antesala de las elecciones presidenciales suceda esto? Sin duda, estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo está haciendo para para mandar un mensaje de la lucha contra el narcotráfico en México. Pareciera ser más una decisión política que una decisión jurídica. Sin embargo, bueno, pues está entregando o está extraditando hoy a Ovidio para que no
yo creo que no tenga que ver una relación directa con el cartel de Sinaloa. Doctor, usted que ha estudiado y investigado los diferentes cárteles de las drogas, ¿cómo se puede combatir efectivamente este serio problema? Porque extraditan a uno y alguien más toma su lugar, matan a uno y alguien más toma su lugar. Sin duda. A ver, durante muchos años hemos hecho un análisis de cuál es el elemento de lucha contra la delincuencia organizada. Y el elemento de lucha contra la delincuencia organizada son varios elementos. El primer elemento tiene que ver con atacar directamente a las organizaciones y todos los elementos de violencia. El segundo tiene que ver con el dinero, ¿no? Todo esto lo hacen para obtener dinero, entonces la lucha contra el lavado de dinero tiene que ser un elemento trascendental. Y por último, la lucha contra la corrupción. Las organizaciones criminales no pueden crecer si no existe corrupción. ¿Por qué? Porque el gobierno o las instituciones atacarían directamente al crimen organizado. Cada país, y lo hemos visto a través de un análisis de 130 países, desde Naciones Unidas, cuando yo trabajé ahí, es atacar directamente dos elementos trascendentales, la corrupción y el lavado de dinero. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por su contribución a Cierre de Edición. Le agradecemos que esté con nosotros esta noche. Agradezco mucho la invitación. Muy bien, muy buena noche. Pasamos a otras cosas, a otra información. Ahora que inició la histórica huelga de unos 13,000 empleados de 3 distintas plantas automotrices en Estados Unidos, algunos expertos predicen que si este paro laboral se prolonga por varios meses, las empresas y los consumidores van a pagar las consecuencias. Dayanis López nos amplía la información. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Y de acuerdo con los economistas, si esta huelga llegase a prolongarse más de 2 semanas, comenzaría a drenarse rápidamente el exceso de oferta, se elevarían los precios de ciertos modelos de vehículos disponibles de General Motors, Ford y Stellantis e impulsaría la compra de otras marcas de vehículos. Tras no llegar a un acuerdo desde la madrugada de este viernes, alrededor de 13,000 trabajadores de 3 fábricas de autos salieron a las calles a exigir un 46% de aumento en salarios, el restablecimiento de pensiones tradicionales, así como un mejor seguro médico para la jubilación y garantías de seguridad laboral. I lost $10 an hour, 5 years seniority, pension. Yeah, it's sad. And then, you wonder why I'm still here, but like I say, every company is greedy right now. Se trata de la primer huelga simultánea de United Auto Workers contra los 3 gigantes automotrices General Motors, Ford y Stellantis, que controla Chrysler en los 88 años de historia del sindicato. Situación que podría afectar potencialmente la economía del país en medio de la presión que vive por la inflación. Es vital, de hecho, para una economía saludable como el caso de los Estados Unidos. Los automóviles impulsan alrededor de 9.7 millones de empleos aquí en Estados Unidos y esto es alrededor también del 5% del empleo es del sector privado. Incluso horas después de que iniciara este paro laboral, la compañía Ford suspendió a unos 600 trabajadores de la planta de camionetas de Wayne, Michigan, donde el departamento de pintura y ensamblaje final está en huelga. Les informaron que no se reportaran a trabajar este viernes. Well, this is going to be a pretty bad time to look for a new car, especially initially if you're looking for a Jeep or a GM pickup truck or a Ford Bronco. Según la consultora Auto Forecast Solutions, a finales de agosto, los 3 fabricantes de automóviles impactados tenían en conjunto suficientes vehículos para 70 días. Ahora bien, si después de eso se termina el inventario y la huelga continúa, los compradores que buscan nuevos vehículos se verán obligados a ir con competidores que aumentarán los precios de sus coches y el consumidor tendrá que pagar mucho más. Y a las exigencias de mejoras salariales y de empleo se unió el presidente Joe Biden y varios senadores, entre ellos Bernie Sanders. Tanto el mandatario como Sanders dijeron que las ganancias históricas de estas automotrices deberían compartirse. Por otro lado, la Unión UW, por sus siglas en inglés, informaron que este sábado reiniciarán las negociaciones. Así que veremos. Esperemos que se resuelva pronto. Gracias a Dayanis. Y de ganar las elecciones, el expresidente Donald Trump afirmó en una entrevista que está dispuesto, y escuche esto, a emprender una acción militar dentro del territorio mexicano para combatir los cárteles del narcotráfico. Ante esto, las reacciones no se han hecho esperar. En Washington, D.C., Alfredo Miranda nos tiene más información.
En una entrevista, el expresidente Trump no descartó el envío de tropas al otro lado de la frontera, pero aclaró que no revelaría sus planes y que su objetivo no era una guerra con el país azteca, pero sí una lucha contra los cárteles de la droga. No voy a decir lo que voy a hacer. Algo se tiene que hacer. No, es una guerra contra los cárteles. México está petrificado con los cárteles. Son los que están manejando México. Expertos afirman que ambos países tienen problemas en común que afectan a la población estadounidense y mexicana. Tienen que trabajar juntos. No nomás puede entrar Estados Unidos a México y decir vamos a declarar guerra contra los carteles y hacer lo que le da la gana. Nosotros también tenemos leyes de armas muy débiles que causa un tsunami de armas hacia México. Esas mismas armas los carteles están usando y desafortunadamente resultan en las muertes de muchos mexicanos. La periodista insistió que enviar tropas a México provocaría una guerra, a lo que Trump respondió que no le preocupaba esa guerra. Luego añadió que México está enviando sus tropas a Estados Unidos. México está enviando sus tropas a nuestro país en la forma de extranjeros ilegales que están matando gente, que están causando muchas enfermedades y problemas. En realidad quieren destruir nuestro país. Tenemos millones de personas viniendo, gente enferma, masivo número de gente viniendo de las cárceles. Grupos progresistas afirman que la narrativa electoralista de Trump no mide consecuencias con tal de promover su retórica antiinmigrante vinculada a la lucha contra el narcotráfico. En otra entrevista, tras la acusación formal contra Hunter Biden, Trump aseguró que existen dos sistemas de justicia, afirmando que el hijo del presidente estuvo a punto de lograr el acuerdo del siglo. Según analistas, lo que dice Trump se convierte en tendencia del Partido Republicano. Se anticipa que Hunter Biden y el tema de México serán objetivos de ataque en la contienda electoral. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. El Departamento de Justicia busca limitar las declaraciones públicas de Donald Trump en el caso federal de interferencia electoral. El fiscal Jack Smith pidió a un juez que imponga restricciones a Trump para que deje de hablar sobre la identidad, testimonios o credibilidad de los testigos, así como dar declaraciones despectivas o intimidatorias a raíz de que varios testigos han declarado ser víctimas de acoso por sus acusaciones y con el fin de proteger el proceso judicial. En México, agentes de inmigración rescataron a 350 migrantes que viajaban hacinados y deshidratados dentro del remolque de un tráiler en el estado de Veracruz. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez con más detalles. Se estaban quedando sin aire unos 350 migrantes hacinados sin agua y casi asfixiándose. Fueron encontrados adentro de la caja de un tráiler. Este es el momento cuando abrieron la puerta y comenzaron a salir. Jesús es de Guatemala, sabe de los peligros a los que se enfrentan en México. Pero yo con personas extrañas que me diga esto, aquello, yo no me voy porque se escuchan muchas cosas. Tengo amigos que lo han secuestrado, le han dado golpe, han pasado 15 días secuestrados, le han pedido rescate a su familia. Los migrantes fueron localizados con tecnología de punta, cuando el vehículo que los llevaría a la frontera norte de México intentó cruzar la caseta de cobro de Cosamaloapan, Veracruz. Los agentes de seguridad se percataron de ellos al escuchar gritos y golpes. Después de su liberación, fueron trasladados en camionetas a instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Para Christopher, cruzar tierra azteca es lo más peligroso que le ha tocado. Por lo menos aquí en México también nos ha tocado duro. En Tapachula, la policía, mucha corrupción. Demasiada corrupción y a veces nos toca bajarnos de los buses para bordear la policía. Entonces cuando nos metíamos por el monte nos cogía la mafia y nos robaba la plata, todo. Se informó que los migrantes provenían en su mayoría de Guatemala, Ecuador, Honduras y El Salvador. Y bueno, el paso por Veracruz se ha vuelto también muy, muy común, al igual que la llegada por el Caribe, por el mar, a pesar de que son rutas peligrosas en términos de lo que les puede pasar. El chofer del tráiler fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, donde será investigado para saber cómo organizan el tráfico de personas. Con todo en su contra desde que salieron de su país, regresar a casa para ellos no es opción. Su meta sigue siendo los Estados Unidos. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Un corte comercial, hay más noticias al regresar. Sigan con nosotros. Continúan los robos en California. Esta vez los ladrones se llevaron un valioso botín. Y muere el mundialmente reconocido pintor y escultor de las gordas, Fernando Botero.
Continúa la ola de robos en California. Esta vez las cámaras de seguridad captaron a 3 sospechosos enmascarados y vestidos de negro, irrumpiendo en una joyería en Newport Beach. En las imágenes se ve un supuesto cliente que al parecer era una de las miembros de la banda. Él fue el que les ayudó a ingresar. Tras el robo, los delincuentes se hicieron de más de una veintena de relojes avalados en $260,000. Cambiando de tema, el grito de la independencia de México también se escuchará en Estados Unidos. En Phoenix, Arizona, por ejemplo, conmemoran la tradición y lo van a hacer en el Capitolio, un lugar que hace más de una década fue testigo de leyes antimigrantes. En Phoenix se encuentra Rubén Pereira y nos explica. Todo listo para que la cultura mexicana se exhiba a todo color aquí en el Capitolio de Arizona por segundo año consecutivo. ¡Viva la relación cultural entre México y Arizona! ¡Viva! Así fue como, por primera vez el año pasado, se llevó a cabo el grito de independencia de México en el Capitolio de Arizona, algo que tiene mucho significado para el cónsul general de México en Phoenix. No hace muchos años este lugar fue un laboratorio de leyes antimigrantes que afectaron particularmente a la comunidad mexicana. Hoy tenemos la oportunidad de celebrar la mayor fiesta mexicana en este lugar. Lo negativo era que había mucho racismo. Y es que hace más de una década, legisladores republicanos junto con la gobernadora Jan Brewer aprobaron la ley SB 1070 para combatir la inmigración ilegal, al mismo tiempo de que el alguacil Joe Arpaio mantenía una fuerte ofensiva contra los indocumentados, algo que vivió en carne propia esta reconocida activista. Estaba la gente asustada de caminar en las calles o en las carreteras o salir al parque. Una atmósfera antimigrante que se terminó después de una intensa lucha principalmente por parte de líderes sociales. Creo que la gente se dio cuenta que tenían que ser más amigables hacia los migrantes porque pues trabajan, pagan impuestos, apoyan. El cónsul general de México en Phoenix también espera que con el grito de independencia de México aquí en el Capitolio de Arizona se siga reconociendo el aporte de los inmigrantes latinos a este estado. Y también de la relación que desea tener este estado con sus mexicanos y mexicanas. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Ahora vamos a la República Mexicana, donde también se preparan para participar de las celebraciones del grito de la independencia. Nuestro corresponsal Arturo Vega nos trae el ambiente festivo que se vive en la Ciudad de México. ¡Viva México! La capital de la República está lista para celebrar 213 años del inicio de independencia y dar el grito de Dolores. Los asistentes llegaron de distintas partes del país, incluso con nacionales que radican en Estados Unidos. Venimos desde Tijuana, pues también parte de San Diego. Nunca habíamos estado en un festejo patrio aquí, siempre en las escuelas y estábamos, pero esta va a ser nuestra primera vez y aprovechando también venimos a conocer diferentes partes de la ciudad. Desde las 2 de la tarde, los asistentes comenzaron a llenar la plancha del Zócalo capitalino, que será el escenario donde se presentará Grupo Frontera, además de Yaritza y Su Esencia, entre otros cantantes. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Es un grupo muy mexicano, toca canciones muy bonitas, es un grupo del momento. Todo va a estar bueno y viva México. La comida, las matracas, los sombreros, las banderas y trompetas enmarcan este festejo del que se espera asistan alrededor de 140,000 personas que darán el grito. Con mucha alegría porque es un día muy importante para nosotros, porque finalmente es la independencia de España y entonces estamos muy contentos de que se haya logrado. Esta noche un gran sector de la población festejará y cenará el rey de los platillos mexicanos, el pozole. Es el mejor pozole que hay en toda la ciudad, lo sirven bien, con 1,000 pesos ya le das a comer a 20 personas. El grito de independencia que dará el presidente Andrés Manuel López Obrador está programado para las 11 de la noche. Todos los festejos serán resguardados por 5,500 policías. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Falleció el pintor y escultor colombiano Fernando Botero, el reconocido artista por sus voluptuosas figuras. La noticia tiene de luto al mundo del arte. En Bogotá, Carolina Gómez nos tiene reacciones. El mundo
del arte está de luto. El pintor, dibujante y escultor colombiano Fernando Botero falleció en la tranquilidad de su hogar en el Principado de Mónaco a los 91 años. Era conocido como el artista vivo más importante del siglo XX y XXI. Su obra lo llevó a recorrer el mundo y ser uno de los maestros de arte que más exposiciones logró, reivindicando y siendo uno de los embajadores culturales más grandes de Colombia. Que representaban no solamente a Colombia, sino también a toda América Latina en el mundo. Él era un hombre absolutamente filantrópico, generoso. De acuerdo a las primeras versiones, el gran creador del boterismo, el arte de pintar gordos, padecía de afecciones pulmonares generadas por la neumonía, pero afirman que la muerte del amor de su vida, la también artista griega Sofía Bari, hace tan solo 4 meses atrás, fue lo que más deterioró su salud. Todo se hace a base de cultura. Total que una exposición de un colombiano en China pues es importante. Donó más de 700 obras en Colombia y en el mundo y su mayor dolor fue la pérdida de su hijo Pedrito de 4 años en un accidente automovilístico al que pintó con gran dedicación en los cuadros que más valoró, al igual que lo crítico que era con la violencia que ha marcado la historia de Colombia. Un gran defensor de la paz y con sus construcciones artísticas logró hacer una profunda denuncia a la violencia. En su pincel había entonces un llamado de corazón por la paz del mundo. Perdimos a un gran hombre. Fernando Botero nació en las montañas de Medellín, humilde como muchos y se convirtió en un gran artista como muy pocos e irrepetible como ninguno. Y será recordado como el gran maestro que creó el arte de los gorditos. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Una breve pausa comercial, regresamos con más a Cierre de Edición. Al regresar, la carrera y el legado de Fernando el Toro Valenzuela. Un especial en el mes de la herencia hispana, no se lo pierdan. Un hombre está vivo gracias a un policía de la Florida que lo ayudó cuando se asfixiaba con algo que se había tragado. El oficial estaba junto a un negocio de lavacarros en Boca Ratón cuando el hombre llegó corriendo apuntándose la garganta. El agente entró en acción de inmediato, le practicó la maniobra de Heimlich haciendo presión con sus manos en el abdomen hasta que pudo respirar. Por supuesto, todo esto ante la vista asombrada de los presentes. A continuación, las 5 noticias más importantes en su diario Conteo Informativo. Número 5 al día de hoy, Ovidio Guzmán López extraditado, alias El Ratón e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue trasladado el día de hoy a una cárcel de Chicago y ahora tendrá que enfrentar a la justicia estadounidense. Ovidio Guzmán será procesado por una corte en el Distrito de Columbia y enfrentará cargos por distribución de drogas como cocaína, metafetamina y marihuana. Número 4, en su diario Conteo Informativo, anuncian despidos. Después del inicio de la huelga por parte de trabajadores del sector automotriz, la compañía Ford anunció que despidió a 600 trabajadores. Los empleados buscan un aumento de más del 40% en los próximos 4 años. Quienes están preocupados también son los consumidores porque si se extiende este paro laboral, podrían incrementar los precios de los vehículos. Y número 3, en su diario Conteo Informativo, las amenazas del presidente Trump. Dice que iría tras los cárteles mexicanos de ganar las elecciones. En una entrevista como parte de su campaña presidencial, afirmó que está dispuesto a enviar tropas militares dentro del territorio mexicano para combatir a los precursores del crimen organizado, acusando también al gobierno mexicano de no hacer nada al respecto. Y número 2, en su diario Conteo Informativo, rescatan a migrantes. Agentes de migración rescatan a 350 migrantes que viajaban hacinados y deshidratados en la caja de un tráiler en el estado de Veracruz. Gracias a que los agentes de migración escucharon gritos y golpes en la parte trasera del vehículo. Los migrantes se encontraban en condiciones precarias en un espacio sin ventilación. Los viajeros eran principalmente de Guatemala, Ecuador, Honduras y El Salvador. Y número 1, en su diario Conteo Informativo, falleció Fernando Botero, el artista colombiano mundialmente conocido por ser el pintor de las gordas. Fernando Botero murió a los 91 años en la tranquilidad de su hogar en Mónaco a raíz de una fuerte neumonía que lo mantuvo hospitalizado durante varios días. Botero fue uno de los grandes maestros de la pintura y la escultura latinoamericana. Iniciamos la celebración por el mes de la herencia hispana y lo hacemos con una leyenda viviente del béisbol de las Grandes Ligas, Fernando el Toro Valenzuela. Francisco Rivera está aquí para contarnos cómo vamos a celebrar
el mes hispano con una gran leyenda como Fernando. Hay que celebrarlo, mi querido José Armando, lo conoces muy bien, sabes de su trayectoria, tanta gente que se ha visto iluminada por lo que ha hecho Fernando Valenzuela, pero para mí algo que hace tan importante a alguien es cómo ser pionero, es cómo romper estatutos, cómo romper los parámetros. Y Fernando Valenzuela lo acaba de hacer este año, en 2023, acaba de romper una regla que los Dodgers tenían para entrar a su Ring of Honor, a su sala de honor. Muy bien, vemos tu paquete. Fernando Valenzuela llegó a las Grandes Ligas a principios de los 80 para cambiar los parámetros demográficos de los aficionados angelinos al deporte. A partir de 1981, la Fernandomanía fue capaz de atrapar a la comunidad mexicana alrededor de los Estados Unidos, haciendo trascender al zurdo sonorense más allá del terreno de juego. El estatus de Valenzuela como pionero toma aún más relevancia durante este 2023, cuando los Dodgers retiraron su número 34, haciendo una excepción a una regla de la organización, ya que este gran honor se le había rendido solo a jugadores de los Azules que tienen un lugar en el Salón de la Fama de Cooperstown, New York. Pues fue sorpresa más que nada porque sí había rumores sobre eso, pero nada concreto, así de que bueno, para mí fue una sorpresa realmente cuando Stan Kasten, el presidente del equipo, bueno, me comunicó eso, ¿no? Y fue aquí mismo en el estadio. El día de la celebración en Chávez Rabín llegó para Fernando en una inolvidable ceremonia que incluyó a grandes personalidades de los Dodgers. Number 34, Fernando Valenzuela. Además, el gobierno de la ciudad hizo su parte al decretar el 11 de agosto del 2023 como el Día de Fernando Valenzuela en Los Ángeles. Como les dije antes, te lo mereces. You earned this. Felicidades. Congratulations. Mientras la gente siga recordando el nombre y apreciado, ¿no? O sea, que estén pues recordando, ¿no? Más que nada la carrera. Yo creo que para mí y el cariño más que nada de toda la gente, yo creo que es más que un Salón de la Fama. Han pasado más de 40 años del mágico inicio de la Fernandomanía y por supuesto que los aficionados al béisbol seguirán hablando de las hazañas logradas por el zurdo de Choaquila, quien ha escrito su lugar como inmortal en las Grandes Ligas. Aquel zurdo que se ha ganado el corazón de tanta gente alrededor del mundo beisbolero. Es un gran apoyo, ¿no? Y realmente para este número de que sea retirado se debe a todos ellos, ¿no? Con toda esa presión que siempre pusieron para que el número sea retirado, ¿no? Entonces agradezco bastante a toda la gente, pues que no solamente en el terreno, sino fuera del terreno siempre me estuvo apoyando. Thank you very much. Gracias. Frente a frente hacemos la pregunta, ¿por qué se tardaron tanto los Dodgers? Yo no creo que ha sido una regla, más de el hombre que prácticamente salvó al béisbol después de la huelga, el logro de ser el mejor pitcher con el Cy Young, el novato del año en el mismo año. Sí, bueno, hay algo muy interesante, que cuando hablas con Mitch Poole, quien es el llamado clubhouse attendant o la persona que se encarga del clubhouse del equipo de los Dodgers, él no le había querido dar a nadie el número 34 de los Dodgers desde que Fernando se va del equipo de Los Ángeles a inicios de los 90s. Mitch lo mantuvo, incluso Manny Ramírez, quien fue una de las grandes estrellas, hombre que también debería estar en el Salón de la Fama, dijo yo quiero el 34, le dijeron y se puso el 99. Entonces, informalmente ese número 34 estaba retirado. Pero no se justifica, Francisco, no se justifica que el hombre que prácticamente salvó al béisbol ese año, el mexicano que más le ha dado gloria a la Fernandomanía, que no hayan retirado su número. Es correcto. Y hay una forma. Fernando no puede estar ya en el Salón de la Fama de la manera convencional. Sin embargo, recientemente se hizo un comité en el cual algunos exjugadores de la era moderna tienen la oportunidad de votar cada 3 años por uno de estos jugadores. Yo creo que Fernando Valenzuela a lo mejor no tiene los números para decirlo el parámetro normal que esperarías de alguien. Sin embargo, en cuestión de influencia,
Muchos hablan de lo que hizo Jackie Robinson para la comunidad afroamericana, el número 42 retirado. Lo que hizo Fernando Valenzuela, como lo dices, para la comunidad mexicana, para la comunidad latina, lo que hizo a principios de los 80s, es algo que la gente tiene que tomar en cuenta también, el impacto que alguien tuvo dentro y fuera del terreno de juego. Entonces creo que la gente que sabe de béisbol eventualmente va a dar el fallo correcto y ya no va a haber controversia que por qué retiraron el número, que si no, Fernando tiene que estar eventualmente... Ha habido muchos peloteros mexicanos, latinos por supuesto, de todas partes, pero mexicanos muchos, pero nadie como Fernando Valenzuela. ¿El caso reciente de Urias empaña esto? No, para nada. No, lo de Julio es totalmente aparte. Creo que él tenía una buena carrera o tiene una buena carrera hasta el momento, pero ni al caso. O sea, el impacto que Fernando Valenzuela causó al llegar en 1981, que se lesiona Jerry Royce por el partido de apertura, él es un chavo, vas, y que incluso Fernando me contó, pensé que era una broma. Tommy Lasorda, el manager en ese tiempo, era muy bromista. Lo que tira blanqueada en su primer partido, ese mismo año donde gana el trofeo Cy Young, trofeo novato del año. O sea, creo que el encontrar no solo un mexicano o un latino, un pitcher en general, que tenga un año como el que tuvo Fernando Valenzuela en 1981, prácticamente imposible pensarlo. Y además eran los años en que Lasorda prácticamente sacrificaba su brazo, no tenía que lanzar nueve entradas, ahora lanzan 5 y ya son estrellas. Ese fue uno de los grandes problemas porque Fernando tuvo 6 grandes temporadas y de ahí tuvo muchísimo con los Dodgers y con otras franquicias, tuvo con los Phillies, con los Orioles, con los Padres, pero ese sobreuso del brazo, que tengo un amigo que pichó con los Dodgers y me decía, después de que tiré 100 innings como relevista, me tenían que colgar el brazo así, me quedaba como en el tendedero. Imagínate cómo quedó. Orel Hershiser, mismo caso también, lo usaron en los playoffs muchísimo. Entonces, es uno de los sacrificios que la gran carrera de Fernando tuvo que tomar debido al sobreuso. ¿Qué es lo que más te llama la atención de Fernando? Tiene una personalidad muy interesante. Es una persona que es muy seria al mismo tiempo, pero cuando llegas a conocerla, es súper bromista. Y creo que tiene eso. Creo que para alguien que llega de un pueblo tan chiquito como Chihuahua, en Navojoa, en Sonora, y de repente enfrenta los reflectores de la manera que lo hace. Y él mismo me contaba, dice, a mí lo que más me costó trabajo fue la prensa, los medios de comunicación, el atender, que tenía Jaime Jarrín, el legendario comentarista que incluso le traducía todo el tiempo y es una amistad que se ha alargado. Creo que es lo que más me llama la atención, porque su talento en el campo lo sabemos, pero mucha gente no sabe en realidad cómo es la persona y la verdad es algo muy interesante cuando platicas con él. Fernando tuvo cierto resentimiento cuando lo dejan ir, ¿no? Para muchos dicen que los Dodgers lo traicionaron cuando lo dejan ir y lo despiden del equipo. Pues es algo muy raro, porque incluso hay una serie donde el equipo de los Dodgers y los Angels van a jugar un amistoso en Monterrey y Fernando Valenzuela llega con el uniforme de los Angels. Eso fue una de las cosas que de chiquito yo recuerdo y se me hace una memoria bizarra, en realidad, verlo con algún otro uniforme. Pero las lesiones ya no daban. Ahora también hay que decir que lo recompensaron mucho. En 1987 le dan un contrato de $1 millón, que fue el pitcher que más ganaba. En esos momentos alguien ya te gana 40, 50 prácticamente anuales, pero en ese tiempo $1 millón era un titipuchal de lana. Entonces también recibió sus recompensas igualmente. Es una lástima que a lo mejor no terminó su carrera con los Dodgers como debió, pero al menos ahorita creo que también gana buena plata como comentarista, tiene una participación importante y yo creo que no hay ningún jugador en la historia de los Dodgers, y eso prácticamente te lo puedo asegurar, que tenga el impacto que Fernando Valenzuela tiene. Él no puede agarrar un elevador con gente porque se le va toda la banda. O sea, ni Piazza, ni Hershiser, ni Eric Karros, ni Clayton Kershaw, ni Sandy Cooper, el que me pongas. No hay nadie que haya tenido el impacto. Es el jugador más popular en la historia de la franquicia. Estoy de acuerdo contigo. A mí me llama mucho la atención el sentido de humildad que tiene, ¿no? La calidad humana. Y hay que decir que después que los Dodgers lo dejaron ir, todavía tuvo la oportunidad de lanzar otro juego sin hit. Sí, es algo increíble. Te cuento algo muy rápido ya para terminar. Mi familia conoció a Fernando Valenzuela cuando él llega por medio de Tony DeMarco, quien era el manager de Fernando en ese tiempo. Había una fotografía donde Fernando me estaba cargando, literalmente yo con meses de nacido. Se veló el rollo. ¿Te acuerdas de ese tiempo? Ahorita ya la gente no se acuerda con los iPhones. Se veló el rollo y esa fotografía se fue a la basura. Muy bien. Era mi tesoro. Entonces tenemos que confiar en tu palabra. Muchas gracias por compartir todo esto. Una breve pausa. Regresamos en breve. Más información al regresar. Guanajuato, cuna de la independencia de México, está listo para el tradicional grito de la independencia que se llevará a cabo esta noche. Cientos de pobladores y visitantes han llegado a la plaza para disfrutar de la gran fiesta en la tierra de Miguel Hidalgo y Costilla. En Dolores Hidalgo, Alberto García con los detalles. Prácticamente ya está todo listo para que la noche de este viernes se realice el tradicional grito de independencia en Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la independencia de México.
Desde temprana hora se colocaron sillas y gradas para que la gente llegue y disfrute de esta celebración. Se montó el escenario del concierto que la cantante española Natalia Jiménez ofrecerá después del acto oficial. Mientras tanto, los turistas pasean por la plaza principal y disfrutan de un delicioso helado típico de este municipio. Sí, nos vamos a quedar todo el día, toda la noche y a disfrutar aquí. El clima, el sol está rico también, se apetece su heladito. Muy mexicano y la gente que le está echando muchas ganas al festejo y muy bonito. Y por supuesto que pobladores y turistas lucen sus mejores galas con colores de la bandera mexicana. En mi armario no pueden faltar esos 3 colores. El verde, ¿verdad? Aquí está mi rebozo hecho por manos mexicanas. El rojo, que representa la sangre que derramaron nuestros héroes. Y por supuesto el blanco, que es la paz. Que venga la gente, la verdad es nuestra fiesta nacional y pues echarle ganas y todo hacerlo de corazón. Me siento muy bien, muy orgulloso de mis raíces. Vengo del norte de Tijuana, Baja California. ¡Que viva México! Fuertes medidas de seguridad se han implementado alrededor de la zona para garantizar la integridad de los presentes. En un par de horas, esta explanada estará llena de público que va a disfrutar del tradicional grito de independencia. Desde Dolores, Hidalgo, Guanajuato, Alberto García, Noticias, Estrella TV. Estamos con Dayanis López para que nos presente lo que acontece alrededor del mundo. Dayanis. Gracias, José. Iniciamos con lo siguiente. Continúan los problemas para Luis Rubiales por el beso que le dio a Jennifer Hermoso tras la final del Mundial. Hoy, el expresidente de la Federación Española de Fútbol compareció en un tribunal para testificar sobre el caso y al final el juez le entregó una orden de restricción para que se mantenga 200 metros alejado de Hermoso. En la audiencia, la abogada de la futbolista reiteró que el beso que le dio Rubiales a su clienta no fue consensuado. Y la isla Lampedusa en Italia atraviesa por una abrumadora crisis migratoria. A la localidad de 6.000 habitantes ya han arribado 7.000 personas desde el norte de África, muchas de ellas por la violenta crisis política que se vive en Túnez, lo que obligó al alcalde de Lampedusa a advertir a la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas que la situación es verdaderamente crítica y que ahora teme que lleguen todavía más inmigrantes desde Libia tras las mortíferas inundaciones. Y los perros de la raza americana Bully XL pronto podrían desaparecer del Reino Unido. Hoy el primer ministro Rishi Sunak reveló su intención de prohibirlos por considerarlos un peligro para las comunidades. El anuncio llega después de que un hombre falleció de las heridas que sufrió durante un ataque de esos perros. El presunto dueño de los animales de 30 años de edad fue arrestado y podría enfrentar cargos de homicidio involuntario. Y sigue la tragedia en Libia. Las devastadoras inundaciones dejan hasta el momento una alarmante cifra de 11.300 muertos, pero este número podría subir. Las tareas de rescate de cuerpos continúan y los socorristas enfrentan ahora la escasez de bolsas para cadáveres. A medida que el mar empieza a regresar, salen más víctimas mortales a tierra firme. El alcalde de la ciudad devastada, Derna, dice que la cifra de muertos podría llegar a los 20.000. Sin duda una situación muy difícil. José, feliz fin de semana. Gracias, Dayanis. Una breve pausa. Hay más información en cuanto regresemos a Cierre Edición. Pasajeros de una embarcación saltan al agua antes de que su barco sea envuelto en llamas. Vaya momentos de terror que vivieron varias personas en un lago de Utah cuando se quemó el barco en que viajaban. Decenas de pasajeros, incluyendo un bebito de 2 meses y varios niños, todos obligados a saltar al agua ante los desesperados gritos de los testigos que les pedían que brincaran. Aparentemente fue el motor de la embarcación el que causó las llamas al explotar. Una familia que iba a bordo dijo que escuchó un fuerte estallido y que como 10 minutos después comenzó el incendio. Policía fue arrestado por el auto de un hombre que aceleró durante una parada de tráfico en Massachusetts. Vea las imágenes. El agente estaba en la puerta del carro de Derek Lobo, de 31 años, cuando de repente arrancó llevándose al oficial, quien unos metros más adelante cayó y estuvo a punto de ser atropellado. De inmediato se desató una cacería para encontrar al sujeto, quien fue encontrado dentro de una residencia. Y un hombre también protagonizó una persecución de esas de película luego de robarse un auto de una agencia Toyota en Hollywood, en California. El sujeto estrelló varias veces el carro contra la valla del negocio para escapar. El espectacular incidente que comenzó anoche y terminó la madrugada del día de hoy. Tras varios intentos para detenerlo, al final el delincuente se metió a una agencia de autos y se entregó sin ofrecer resistencia. Un corte comercial, más información, más detalles al regresar.
Encuentran una misteriosa casa en California en un acantilado. Le diremos de qué se trata. Una misteriosa casa improvisada de 3 pisos está sentada peligrosamente en el rocoso acantilado conocido como Devil's Slide en California. Mire, la destartalada estructura que fue descubierta por un dron en diciembre del año pasado está a solo unos metros de donde rompen las olas. Parece estar hecha con madera flotante, tiene varios cuartos, no se sabe si alguien la habita, pero sí hay señales de vida. La pregunta es, ¿quién la hizo y cómo es que llegó ahí? Feliz fin de semana en nombre de todo el equipo de Cierre Edición. Muy buenas noches, yo soy José Armando Ronstadt.